Buenas tardes, nos volvemos a encontrar en este espacio para continuar con el ciclo Mujeres del Psicoanálisis, hoy con la presencia y coordinación de Nancy Agenbuch, que nos va a traer otras mujeres, como ser Helen Deutsch, y en 2 reuniones, y las otras 2 reuniones de julio, a Melanie Klein. Este ciclo, les comento nuevamente para los que recién hoy se incorporan, ha empezado en abril, lo vamos a terminar para fines de agosto, y es un ciclo que es el resultado, digamos, del trabajo en cárcel de este grupo que después decidió publicar su trabajo en este libro, que es Mujeres del Psicoanálisis, que está formado por Nancy Agenbuch, Esther Migravi, Estela Maris Díaz de Lurachi y quien les habla, Adriana Bewill. Con respecto a lo del libro, Esther Migravi nos va a contar una novedad. Y un segundito que cerré acá, tengo que hablar. Bueno, el libro tenemos la grata noticia de que lo hemos hecho con una editorial de forma de libro digital, ebook, y ya está con la posibilidad de conseguirlo de este modo. eh, y tenemos varios lugares que nos ofrecen esta posibilidad de venta o de conseguirle el libro. Tenemos, esperen que lo busque, acá estamos, justo lo cerré. Se puede conseguir en Amazon, digamos, entre las principales tiendas, porque además hay otras, pero las principales que nos ofrece esta librería virtuales, Amazon, Apple Books, Google Play y catálogo web. Así Bueno, se puede conseguir en cualquier lugar del mundo y tenerlo como libro digital. sí, así que como libro digital o el que quiere el libro en papel, nosotros también se lo podemos facilitar a los que estén en Buenos Aires porque tenemos distintos puntos de venta. Así que en todo caso se conectan con discurso freudiano, eh, y bueno, y nos piden el libro, así que después arreglamos cómo lo pueden retirar. Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación de Nancy sobre Helen Deutsch. Está cerrado el micrófono, Nancy. Ahí está. Creo que este espacio está organizado por Discurso Freudiano y con la colaboración de Lalange, ¿no? Que ya viene participando en todas estas presentaciones desde el inicio y que, bueno, agradecemos también su participación y su interés en difundir la actividad que les pareció muy interesante, primero por el lugar de que estas analistas, mujeres, que nosotros llamamos pioneras, todavía no han logrado todo su brillo en la historia del psicoanálisis y lo que ellas aportaron, y bueno, también porque en este caso dio la casualidad, no porque no querramos, que somos analistas mujeres las que lo estamos presentando. Así que bueno, también nuestro agradecimiento por la difusión que tanto Discurso Freudiano tan intensamente con nuestras redes, en nuestra Instagram, bueno, distintos lugares, y la colaboración de Lalange está realizando. Bueno, yo hoy les quería proponer un tema que, como bien dijo Adriana, va a tomar a Helen Deutsch, pero quería contextuarlos un poco en un periodo muy importante del psicoanálisis, que fue el periodo de 1920 a 1930. ¿Qué se caracteriza este periodo? Freud ya había desarrollado
algunos trabajos importantes, como en 1925, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, donde ahí especificaba la diferencia de la constitución en la niña como sujeto como en el niño. Estos textos que Freud empieza a construir, empieza a desarrollar, produce un movimiento muy importante entre sus discípulas, entre las mujeres que se encontraban formando grupos con él en las reuniones, en las distintas reuniones o en las distintas presentaciones, y se pusieron a investigar dos temas fundamentales, que es la sexualidad femenina y, por supuesto, que va a incluirla también la dimensión del análisis de la clínica con niños. Entonces, en este periodo se va a producir una gran revolución de un conjunto muy importante de mujeres que se ponen a trabajar sobre esto. Se ponen a trabajar sobre esto. Les quiero comentar, ¿no? El impacto que Freud en 1931 le pedía a una de mis compañeras que lo leyera, donde él en su artículo sobre la sexualidad femenina de 1931, que es uno de los últimos, donde resume de alguna forma todo lo que venía trabajando, nos va a decir en relación a este hallazgo de la diferencia sexual entre las mujeres. En realidad nosotros ya no decimos diferencia sexual, vamos a traducirlo como la heterogeneidad o la diferencia entre el goce femenino y masculino. Y esto es como lo vivimos hoy, o como la clínica de hoy, hay una heterogeneidad. El goce femenino no es igual al goce masculino. No se define por lo biológico, sino por la inscripción que el sujeto haga. Bueno, Adriana, te dejo Sí. entonces un minuto con esto. Ya vengo. Bueno, Freud decía entonces, en este artículo que nombró Nancy sobre la sexualidad femenina, la intelección de la prehistoria predípica de la niña tiene el efecto de una sorpresa, semejante a la que en otro campo produjo el descubrimiento de la cultura minoico-micénica, tras la griega. En este ámbito de la primera ligazón madre, todo me parece tan difícil de asir analíticamente, tan antiguo, vagaroso, apenas reanimable, como si hubiera sucumbido a una represión particularmente despiadada. Las analizantes mujeres establecieron conmigo en transferencia la ligazón padre, en la que se habían refugiado al salir de esa prehistoria del complejo de Edipo. Parece que las analistas mujeres como Jean Lamb de Group y Helen Deutsch pudieron percibir ese estado de los hechos de manera más fácil y nítida, porque en las personas que les sirvieron de testigo tuvieron el auxilio de la transferencia sobre un adecuado sustituto de la madre. Bueno, muchísimas gracias, Adri. Bueno, esto es un punto fundamental. Él, ¿qué le reconoce a ellas? Le permite ver cómo fundamentalmente el concepto de la transferencia que se producía con sus analizantes mujeres, veía que, bueno, llegaba a determinado punto que fundamentalmente, si bien iba a tocar, transferirle las pulsiones más constitutivas de un sujeto, él captaba que había algo que por ocupar algún lugar
un imago o el lugar de transferencia que correspondía más a la dimensión paterna, que las mujeres podían ahí aportar algo que era fundamental por ser ellas las que sostenían la transferencia. Y yo creo que sí, que en verdad, si bien él, como bien Adriana les leyó, le da todo el peso de este estudio, estas mujeres aportaron dimensiones, hoy las leemos, como de ciertos fantasmas fundamentales. Lacan las va a recuperar fundamentalmente en esto, en los fantasmas que ellas arman, que no es lo mismo el fantasma que podían armar con la figura transferencial de Freud a los fantasmas que armaban con estas analistas. Así que eso constituyó un aporte importante, ¿no? El lugar de transferencia de una mujer. Les quería contar que se produce tan grande la explosión que eran mujeres de Berlín, Viena, Londres. Se convirtió todo, y bueno, se convirtieron en el epicentro de estos estudios. ¿Qué se encuentra fundamentalmente Freud en el estudio del Edipo con las niñas? Se encuentra que hay un tiempo en donde la niña como el niño, en caso que la niña, va a estar en iguales condiciones. Este tiempo de igual condición es el tiempo en donde tanto con la niña como el niño van a tener una relación con la madre y una rivalidad hacia el padre, ¿sí? Pero el camino el camino de ahí para adelante va a variar. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene que hacer un cambio de objeto, va a seguir sus pulsiones amorosas y eróticas hacia su madre y la hostilidad hacia el padre. Se va a recomponer ese camino o va a ser el sepultamiento del complejo de Edipo a partir de que el padre como tal aparece como una amenaza a su virilidad y entonces el niño renuncia o reprime esa pulsión erótica hacia la madre para su conservación narcisística. Para la niña nada de eso se produce. La niña tiene que hacer el pasaje de la madre a través de cierta hostilidad que se despierta hacia ella. En esa hostilidad que se despierta hacia ella, ¿por qué? Porque no le da lo que ella pide, que va a ser ese lugar de privilegio, ese lugar de valor, que va a ser lo que después vamos a llamar el falo. Freud también lo llama el falo, Lacan después lo va a desarrollar mucho más. Entra en un estado de hostilidad muy fuerte hacia la madre y se dirige hacia el padre. O sea que la ley que va a caer sobre la muchacha es bastante más floja que la ley que va a caer sobre el niño. En el niño la ley es contundente. En la mujer ese tiempo va a ser de hostilidad que en algún punto puede continuar esa hostilidad o una transferencia de esa hostilidad hacia el padre que había sentido con la madre, pero con la ilusión de que el padre entonces le va a poder dar lo que ella pide. De ahí las diferencias que empiezan a plantearse y lo que va a quedar para en la teoría freudiana
pero en la teoría lacaniana lo toma tal cual, y hoy en la clínica lo vemos tal cual, es cómo sanear, cómo atravesar el punto de la reivindicación fálica. En la histeria, en las mujeres histéricas que no han podido atravesar esa dimensión, va a quedar en la demanda el tema de la reivindicación fálica. ¿Qué quiere decir? Si la muchacha, aún pudiendo hacer el pasaje de la madre al padre y del padre a un partener, en la demanda se va a comportar reivindicativamente. Y en lugar de aceptar lo que pide, le va a resultar casi un insulto porque le renueva su herida narcisística. O sea que con su partener queda en esa reivindicación. Son las mujeres, ¿no es cierto?, que no han atravesado esta etapa en donde está la queja constante. No hay demanda que sientan que puede ser satisfecha. Y esto es un indicador importante para los analistas hoy porque podemos leer a través de cómo demanda y cómo recibe la respuesta a su demanda, en qué posición se encuentra. Porque la niña en una posición de reivindicación no ha llegado a la femineidad, está en una posición masculina. ¿Se sigue este punto? Y yo Bueno, me quería detener un segundito en este párrafo que leímos acerca de lo que dice Freud, que en este ámbito de la primera ligación madre, todo me parece tan difícil de decir, ¿no? Analíticamente, tan antiguo, como que eso va a la represión original, como que es muy difícil de que esto surja. Él dice, bueno, las analistas mujeres tienen esta posibilidad más que el varón porque la mujer puede hacer jugar todo esto en ese lugar que le va a asignar casi como la madre, ¿no? En ese juego. en Pero esa después yo me también. preguntaba, porque con Lacan vamos a tener que no hay diferencia en cuanto al sexo de un analista, sino que va a tener que ver con el discurso, cómo esto fue modificándose. Aunque yo sigo pensando que Freud, en relación a la transferencia, creo que tenía un lugar, digamos, de verdad con respecto a esto, ¿no? Cómo se puede desplegar, porque con Lacan que decimos que el analista tiene que quedar en ese lugar vacío en relación a su deseo para dejar entrar, digamos, todo lo que tiene que ver con lo transferido del analizante, ¿no es cierto? Exactamente. Pero me parece que Freud captaba de otra manera este lugar femenino, que quizás también el analista varón lo va a captar, pero que es mucho, mucho más trabajoso, como dice él, ¿no? No sé qué pensás vos. Yo pienso como vos, yo pienso exactamente como vos, porque mi idea y de mi lectura de textos freudianos y lacanianos me ha quedado de que en el análisis, y cuando el análisis se constituye como tal, ¿no? De lo que se trata es de un solo inconsciente. Y que el analista haya atravesado estas dimensiones, por ejemplo, que el analista también tiene que atravesar sus fantasmas que van a tocar estas reivindicaciones o este odio profundo que queda con lo materno. El analista tiene que ser un campo más libre de goce, pero lo ha atravesado. Entonces creo que sí, es un campo donde permite una transferencia más, que le permite poner en el analista, ¿no es cierto?, esos objetos que de alguna manera le van a permitir al analizante poder atravesar algo de estas pulsiones, como vos bien decís, que son Sí. constitutivas, porque estamos hablando del nacimiento hasta
que el niño empieza a lo, no sé, que empieza a decir las primeras palabras prácticamente, 6, 10 meses. Estamos hablando de un tiempo muy fundamental, donde en principio todavía la madre tampoco es vista como un ser total, sino como un ser parcial en relación a su seno, fundamentalmente, y el niño tiene que ahí introducir incorporar el seno, lo que considera placentero y proyectar lo que considera no placentero. Entonces estamos hablando del suelo pulsional más fuerte, como el analista lo ha tenido que de alguna manera, por su relación a la ley, que también ha sido más flojo, un trabajo más intenso con su propio análisis, creo que sí, que sigue siendo como vos decís. Aunque se trate de hijos, Vos sabés que yo me acordaba que, bueno, los varios análisis que tuve, uno de ellos, el anteúltimo, cuando cerramos la relación en general, digamos, de poder disolver la transferencia, me dice, bueno, continúa tu análisis con una mujer. O sea que había puntos a los que no habíamos podido llegar, evidentemente, ¿no? No lo entendí, yo le tomé la indicación, pero bueno, creo que todo este pasaje, ¿no? De las mujeres, porque todas coinciden en esto. Vos nombrabas ese tiempo del 20 al 30. Todas coinciden en que la etapa preedípica es Claro. fundamental para la mujer. También para el varón, pero sobre todo para la mujer, ¿no? más fuerte por este cambio que tiene que hacer. Claro, Sí, sí, perdón, sí. pero ya supongamos que también en el trabajo que vimos de Sabina Spierren, que era 1912, 1913, también hablaba de este lugar de la madre y cómo se iba constituyendo el hijo varón, la hija mujer en relación hacia afecto por la madre y cómo después de grande esto tenía que trabajarse también desde la madre y desde el hijo y de la hija, ¿no? Para poder tener una vida sexual y afectiva interesante para esas personas, atravesado digamos, el complejo de Edipo, más después en la adolescencia, esta nueva vuelta y salida, ¿no? Claro, Absolutamente, sí, claro que sí, sí. Viste que Lacan insiste que el goce femenino, el goce de la mujer es distinto al goce de varón. Por esto Claro. mismo, ¿no? Ujú. Por estas dimensiones mismas, porque la constitución, y que una analista mujer, que por supuesto estemos hablando no de género, sino de que pueda haber atravesado sus fantasmas, ¿no? Y se proponga como ese campo libre para que el analizante pueda ahí ir colocando sus fantasmas. eh, Creo que puede abrir, como decís, estos puntos que son muy profundos, ¿no? Porque Sí, estamos hablando de la Claro. demanda oral, ¿no? Que es la primera. Pensemos que después se terminan de, si bien la voz y la mirada están presentes, pero después se terminan de constituir la voz y la mirada, después de pasar por Ujú. la oral y por la anal. Y la demanda oral tenés lo pasivo y lo activo, ¿no? Es decir, Todo. la incorporación y la destrucción. Entonces, que se Ujú. va a jugar con el seno. Al principio, bueno, después con la madre, pero entonces es fundamentalísimo este tiempo y es el sí, efecto que en la actualidad, yo siempre digo que es como la valija que vamos a llevar para toda la vida, ¿no? Cuando uno ya es grande cuenta con que cuando está haciendo una demanda estamos en este punto. Estamos un montón de tiempo haciendo una demanda. Hay que ver si uno acepta la demanda que hace, hay que ver si deja que el otro le colme la demanda. Bueno, en fin, que no sienta esta hostilidad, que haya podido resolver algo de esta hostilidad y esta agresividad, porque si no es imposible que pueda claro. generarse el deseo. Piensen que el Ujú. deseo se juega entre dos demandas. Ahora, si ella se pone en esa dimensión de no querer saber nada, de que su demanda
se la satisfagan, porque no es eso lo que quiere, es la reivindicación fálica. Bueno, el deseo no se constituye y tenemos la histeria, todo el trabajo con la histeria, por ejemplo. Claro, Bueno, que nunca van a encajar las demandas, Claro. ¿no es cierto? Justamente es el punto más difícil, porque no hay ese- encastre de demanda. no, no, pero tampoco está bien, podría haber un juego de demanda, pero si hay un juego puede establecerse en el medio el deseo, pero si hay un rechazo, no hay juego, Claro. ¿entendés? Ujú. De alguna manera. Bueno, entonces, eh, es este tiempo en donde se ponen todas a trabajar estas dimensiones y Freud advierte que yo supongo que es imagínense que se estaba constituyendo la teoría y era ahí que lo que ellas no habían todavía no habían podido captar es que el falo, el lugar del falo, ¿qué es el lugar del falo? El lugar del falo es la falta. O sea, que la falta no es que ellas no tienen el pito, la falta es para todo sujeto. Freud lo atisba, va a decirle que, bueno, ellas no terminaron de entenderlo porque la teoría era muy, muy nueva, pero sí hicieron una descripción de los fantasmas maravillosos, que Freud los toma, estos fantasmas que ellas incorporaron. Y Lacan va a decir que él no pudo hacer un solo fantasma distinto a los que Freud había anunciado. Bueno, entonces, vamos a hacer, ahí le quería, Adriana, si podés leer esta dimensión del complejo de masculinidad, que Lacan dice que él está de acuerdo en que Freud se dio cuenta que la reivindicación fálica, o sea que ellas piden algo que no siente que no se lo dan, va a permanecer a lo largo de toda la vida si eso no es tramitado, como Lacan adhiere a lo largo de su teoría a este punto. Bueno, eso lo Bueno, aquí le voy a dar el pase a Estela. Lo que tiene el libro es página 79. esto Sí, es Estela, Esto es lo que Freud explica, que para la mujer esa reivindicación del pene permanecerá hasta el final, enlazada esencialmente a la relación con la madre, es decir, a la demanda. Es en la dependencia de la demanda que se constituye el objeto A para la mujer. Ella sabe muy bien que de lo que se trata en el Edipo no es de ser más fuerte, más deseable que la madre. En el fondo se da cuenta bastante pronto que el tiempo trabaja a su favor, sino de tener el objeto. Bueno, maravilloso, lo toma Lacan en uno de sus seminarios más avanzados. ¿Qué se trata? O sea que si bien el falo es para todos, ¿sí? Todo, la falta y la castración es tanto para el hombre que la mujer, porque hablamos, y en tanto hablamos, estamos en la dimensión de la falta, del discurso, como dijo Adriana, pero tenemos que la constitución de los objetos no va a ser igual para la mujer como para el hombre. El primero de los objetos es seno. En ese punto, ¿sí? La niña, y es el que inaugura, porque si bien está presente la voz y la mirada, el objeto como objeto A, el que inaugura es el seno. O sea, que en la niña, en tanto algo de este objeto no se termina de constituir, va a repercutir en también la constitución de los otros objetos. ¿Qué queremos decir con esto? La demanda, porque nosotros leemos el objeto A en la demanda de ser nutrido y dejarse nutrir. Si ella sigue que no se deja nutrir, ¿sí? Porque no es eso lo que quiere, encontramos desde la forclusión del objeto A, seno, encontramos la anorexia, encontramos la posición
a veces homosexual de la mujer, bueno, toda una serie de patologías que se van a constituir en tanto el objeto A, seno, no pueda ser constituido en ese juego de demanda entre nutrirse y dejarse nutrir. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser el seno, por supuesto, estamos hablando de un mundo donde juega la palabra, la presencia, la mirada, el deseo de la madre, el amor de la madre y el deseo del niño. Pero en la muchacha es más complejo y, bueno, tanto para el hombre como la mujer puede haber complicaciones en esta constitución, pero para la muchacha va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque está la hostilidad. Y la hostilidad no solo lo va a jugar con la madre y el padre, lo puede jugar con su partener, aún más, lo puede llegar a jugar con su descendencia. No sé si ustedes han tenido justamente casos clínicos donde han visto justamente cómo en este punto donde está la hostilidad tan fuerte a la madre, todo lo que sea recibir demanda o demandar, tanto con su partener como con sus descendencias, se ha encontrado con una patología, una dificultad importante. Y Freud decía, ¿no?, que el hombre en la primera unión de una Claro. mujer con un hombre va a recibir toda la hostilidad que tuvo con la madre. Por eso él decía Ujú. que las segundas uniones iban a ser mejores, ¿no? Pues ya había pasado por ese periodo. Exactamente. Y sí, Ah, que y tenía siempre se cree que se elige solamente por la identificación masculina al padre. En No, realidad, claro. lo primero que está es esa identificación materna, ¿no? Donde se va a colocar ese primer objeto de amor, ¿no? Claro. yo La trabajé prehistoria del mucho amor, ¿no? tiempo. ¿Sería esto? ¿Cómo? La prehistoria del amor, lo primero de la Es el relación amor amorosa. Claro, mismo, porque si bien está Ujú. como la madre ha autorizado el lugar del padre y de esa manera deja entrar a un niño como falta, tenés que, bueno, ¿cómo se va a hacer ese juego? Si bien ellas no captaron de que la falta es tanto para el hombre como para la mujer y que no se trata de tener o no el órgano, sino que se trata de que somos sujetos hablantes y como tal la cosa queda perdida, la castración es para todos, ellas captaron lo que fueron fantasmas fundamentales. Helen Deutsch es una de ellas, ya lo vamos a ver, pero el fantasma que ella toma es el fantasma de sufrimiento. Lo digo muy rápidamente porque ya la próxima lo vamos a desarrollar más. ¿Qué decía ella? La posición femenina tiene que ver con el sufrimiento. La mujer pasa en la posición de sufrimiento, está en una posición pasiva femenina. Y en eso la maternidad, el parto, la menstruación le dan la posibilidad de esa dimensión. Si el sufrimiento es muy grande, el narcisismo es la forma de contraponerse al sufrimiento. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el sufrimiento, una posición pasiva, y el narcisismo en una posición activa. Bueno, digo, va a tocar un fantasma fundamental que va a ser del sufrimiento o del sacrificio. Después vamos a ver la vuelta que le da Lacan a ese fantasma, pero hoy sabemos que es uno de los fantasmas más fuertes que la mujer encarna. No sé si me quieren parar ahí, me quieren decir algo. acá vos colocaste lo de atribuyendo el goce masoquista como propio de la mujer, ¿no? Exactamente, sí.
sí, ella tenía esa teoría, el goce masoquista como propio de la mujer y el narcisismo como un intento de contraponerse a ese goce masoquista. Después vamos a ver otra vuelta que nos da Lacan. Freud da también una vuelta más que ella al decir que el masoquismo primario es propio de todos los sujetos y después nos presenta el fantasma de pegar a un niño en donde va a estar algo del goce frente al masoquismo al otro. Ellas no pudieron captar ese punto, pero sí trabajaron muy bien los fantasmas femeninos, como este del goce masoquista. Nancy, Claro, también pero que el es goce... perdón. No, ¿Cómo? no, habla, Esther. No, decía que vos tomaste unas frases muy lindas de ella respecto a cómo ubica a Freud con su propia vida, ¿no? Con su madre, su padre y lo que a ella le permitió el trabajo psicoanalítico y su relación con la cadena del inconsciente. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima, pero La sí, próxima, bueno, queda ella, anticipado. y un punto que yo he corroborado muchísimo en la clínica, solo quería aclararles algo, que el goce masoquista va a ser un pedido del varón, va a decir, pero que la mujer encarna, ¿no? O Ujú, sea El que fantasma. es claro, un fantasma, varón, pero que le pide a masculino. ella que muestre y entregue todo para mostrarle cuánto lo ama. El tema más loco es que ella lo hace. Bueno, pero con respecto a lo que vos me decías, Esther, claro, ella había tenido, lo vamos a ver la próxima vez, pero había tenido una relación horrible con la madre. La madre no, no les quiero adelantar mucho porque es una historia fantástica, pero sí que en relación a eso, a ese lazo tan hostil con la madre o de odio, tiene una serie de abortos espontáneos durante mucho tiempo. Y también es un punto que yo vi un montón. Muchas veces los abortos espontáneos que se producen cuando la mujer tiene que tener un hijo están en relación a este primer lazo, casi uno diría constitutivo, donde se juega demasiado odio, porque para embarazarse tiene que haber alguna identificación con la madre, ¿no? Si esto está unido a la hostilidad, lo que se produce es el rechazo o sí, el rechazo del embrión y por lo tanto el aborto espontáneo. Ella, después de hacer algunos análisis, logra quedar embarazada de un muchacho que va a ser uno de los mejores físicos de la humanidad y uno de los precursores de lo que después fue el televisor. Pero es muy interesante porque, como decía Esther, y lo vamos a ver la próxima vez, la vida de ella, la hostilidad con la madre, le había causado un sufrimiento enorme porque los abortos habían sido como muy, muy terribles y muy horribles, ¿no? Pero bueno, hubo 3 hombres en su vida que la liberaron. Y uno de ellos, el que ella más rescata, es a Freud. Pero hubo 3 hombres muy interesantes que lograron liberarla de esa hostilidad tan fuerte. Bueno, entonces les contaba un poco de que estas analistas todavía piensen que estamos en el momento en donde se está fundando. Si a veces a nosotros nos cuesta entender todo lo que es el tema del deseo y la demanda o todo lo que es el fantasma de pegar a un niño, la captación para ellas también era muy difícil de todas estas dimensiones que se estaban construyendo, porque eran prácticamente en el mismo movimiento que Freud iba descubriendo y escribiendo estas cosas,
que ellas lo iban poniendo en práctica, no solo en relación a sus analizantes, sino en relación a sus propias vidas, ¿no? Entonces, bueno, se entiende esta dificultad, ¿no? Que de pronto fueron un montón, algunas ustedes las estuvieron escuchando, las que participaron. Jean Rivière, yo les voy a hablar un poquito de Jean Rivière porque fue una de las personas más importantes que estuvo con Melanie Klein. Después tenemos a Jean de Groot, Ruth Mabrouk, que Adriana va a volver a dar en agosto, Mari Bonaparte, que creo que también Adriana va a volver a dar en agosto, bueno, que trabajaron todos estos temas, ¿no? Tan interesantes en relación a el complejo de Edipo y la dimensión de el camino para la niña de la femineidad. Pensemos que mientras que el complejo de Edipo en el varón se cierra a los 5 años, en las niñas va a quedar ahí como mucho más, va a quedar como mucho más, no con tanta contundencia, lo cual va a ser más difícil la relación a la ley. Y esto lo va a sostener siempre, tanto Freud como Lacan. Por eso Lacan nos va a decir que la mujer goza más. ¿Se acuerdan la famosa fórmula que Freud saca del mito de Edipo, en donde le preguntan a Tiresia. a Teresia quién goza más, el hombre o la mujer? Y él dice que si, como había pasado por 2 estados, como había sido, ¿se acuerdan que Tiresia había visto a una serpiente copular y uno de los dioses lo transforma en mujer? Y 7 años después ve a otra serpiente copulando y uno de los dioses los vuelve a constituir en hombre. Entonces era el que sabía del goce del hombre y de la mujer. Y dice que si el goce se divide en 10, la mujer goza 9 veces más que el hombre frente a su goce es mucho mayor, lo cual causó, bueno, el odio de los dioses hombres en ese momento, porque era una discusión. Pero ¿qué significa que el goce es mayor? El goce puede ser mayor para la vida o puede ser mayor para el sufrimiento, porque ellas son capaces de entregas que son mucho más destructivas. Pueden dar su cuerpo, puede dar su dinero, puede dar su causa, puede llegar a entregar todo por un hombre, por hacer de un ser un hombre. No, los hombres no entienden demasiado las mujeres. Las mujeres para los hombres se constituyen en un síntoma, en tanto es algo a descifrar, pero un hombre puede llegar a hacer estrago en una mujer. ¿Por qué? Por esto que decimos que el goce femenino es mayor que la del hombre. Bueno, entonces, mientras ellas iban investigando no solo de su clínica, sino de su propia vida, y por eso fueron muy valientes, ¿sí? Freud seguía con sus construcciones teóricas, y en la página 80 quería leerle lo que él dice con respecto a investigaciones de ella. ¿Querés, Adri, leerlo o Estela? Sí, te leo. Freud entonces va a decir, aquí se reconoce la completa identidad de la fase preedípica en el niño y en la niña. Se enuncia y comprueba por observación la actividad sexual,
fálica en la actividad de la niña hacia la madre. El niño se aleja de la madre cuando se enfrenta con la castración. Así se ve obligado a abandonar el objeto sexual y a menudo junto con ella la masturbación. La totalidad del desarrollo puede reunirse en la siguiente fórmula. La niña debe pasar por una fase del complejo Edipo negativo antes de alcanzar la positiva. Bueno, era esto, sí. No, está ahí. Bueno, está ahí. Bueno, era esto un poco lo que les decía, que en el niño es mucho más contundente porque el padre aparece para decirle, esta es mi mujer, no es tu mujer, ¿sí? Y ahí interviene la castración. Cuando nosotros decimos que el niño tiene que dejar de ser el falo para ella, quiere decir que no puede ser el único objeto de fascinación para la madre. El padre tiene que mostrar y decirle, bueno, muy bien, esta es mi mujer, tendrás que dejar de ser el único objeto de fascinación para ella para poder resguardar tu propio narcisismo, porque ahí lo que se pone en juego en la castración es la pérdida a posteriori de la virilidad, ¿sí? Y en eso es más contundente. En la niña, entonces ahí el niño deja a la madre, ¿sí? Deja a la madre como objeto sexual y empieza un tiempo de latencia que va a durar hasta la adolescencia, en donde puede ir con los títulos en los bolsillos para buscar una mujer que pueda ser suya, ¿sí? Pero si cuenta con que el padre ha intervenido concretamente, dice Lacan, sobre esta relación entre el niño y la madre. Lacan es terminante, no solo se trata es de una función, pero también de que se la acoja, dice, que esa mujer es de él, para que el niño pueda abandonarla y pueda acceder en la adolescencia y en la juventud a otra mujer. Tenemos los casos en donde esto no ha sido tan contundente y la virilidad es floja. El caso del pequeño Hans, por los que han escuchado el pequeño Hans, vemos cuando un padre es demasiado bueno y no hace esa operación de corte, es el niño con la fobia que tiene que hacerlo. ¿Qué pasa en la niña? La niña también tiene como objeto de deseo a la madre. Pero la intervención del padre no va a ser a través de esta mujer es mía, va a ser a través primero de la hostilidad que ella es porque la madre no le da, no la considera a ella todo ese brillo, todo ese falo que ella supone ser, que se va a dirigir al padre para que la pueda considerar de esa forma. Lo que ella no sabe que el niño, en un caso neurótico, nunca es todo para la madre, que la falta y el deseo va más allá de un niño, entra en la cadena, pero no es solo eso, ¿sí? Lo que pasa es que entonces la niña saldría de este atrapamiento con la madre, con la hostilidad, pero por la decepción, ¿no es cierto? Por la decepción de que no le va a dar lo que ella espera. Exactamente, por la Entonces decepción, va al padre, ¿no es cierto? Va al padre. pidiendo lo mismo, que sea considerado que ella sea el falo o que le dé el falo, ¿sí? Claro, yo lo que veo de diferente es que el niño abandona ese lugar por el temor a Sí, perder lo que sí tiene, porque lo tiene como objeto, digamos, en ese caso el pene está actuando ahí imaginariamente, ¿no? sí. En nombre Y de... después en la virilidad va a tener que actuar y cuando sí, sea joven. Si no, no y se le sí, para, tiene la función fálica.
claro, va a tener que cumplir la función. Va a tener que Eso. cumplir la función. Entonces esta diferencia, ¿no? Entre uno y otro, donde vos decías, por temor se va a ir y va a acercarse al padre primero en esa fase homosexual de amor, primero la rivalidad, luego la parte amorosa para luego poder salir entonces con los títulos en el bolsillo y utilizar su virilidad cuando pueda, como vos decías en la adolescencia. Y la niña esperando algo de ese lugar paterno donde va a tener que sustituirlo, ¿no es cierto?, para poder encontrarlo, porque bueno, Sí. sabemos que el padre es Ujú. la excepción, no va a ser con el padre, pero bueno, Para va el a poder padre salir con esa promesa, digamos, ¿no? sale con esa promesa. El padre, el otro día veía en Instagram, ¿no? Donde había una nenita de 5 años, ¿no? Que los padres le habían puesto unos platos, ¿sí? Pero estaban tapados los platos, ¿no? Entonces levantan la tapa de los platos y había, la madre tenía el plato sin nada. Ella tenía 2 hamburguesas y el padre no tenía nada tampoco. Entonces ella mira el plato de ella y la madre se toca el pecho como diciendo, yo no tengo. Mira el plato del padre y ve que el padre tampoco tiene ahí la hamburguesa. ¿Qué hace ella? Va y le da su hamburguesa a la madre, al padre. Entonces la madre le dice, pero yo no tengo ni un pedacito. Y ella le hace como, y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué Y vamos se a hacer? acerca al padre. Le digo, esos 5 años, ¿no? Abandonó a la madre por esto que vos decías, ¿no? Y El padre tiene, Claro. y le da el porque padre, tiene. el padre, claro, el padre tiene ahora. Ojo, porque el padre también puede heredar la hostilidad hacia ella, porque el padre le puede dar el lugar de ser, pero el padre sigue teniendo a su mujer. El padre también Ujú. tiene que hacer la operatoria de que esa es su mujer, no la nenita, ¿no? Claro. Ella pueda seguir con la reivindicación, entonces puede hacer una vida que parece súper femenina, ¿sí? Se viste como una niña, o se viste como una mujer, después hace las cosas de la casa, tiene un marido, tiene un esposo, hijos, pero sigue con la reivindicación fálica. Entonces todo lo que demanda va a ser rechazado. Y ahí tenemos que detrás de esa máscara femenina lo que hay es una reivindicación fálica. Sí. Sigue esperando lo que la madre no le dio. Sigue sin poder elaborar esa hostilidad y ya la transfiere al hombre que tenga, ¿no? Por supuesto. A menos Qué fantástico esto, ¿no? Qué bárbaro. Uno lo está relatando así, pero Ujú. la Claro. observación de Freud en el niño y llevar el mito de Edipo al complejo de Edipo, donde ya es otra estructura, es de una invención maravillosa, ¿no? Porque, maravilloso porque lo vemos todos como los días en siempre la decimos, prensa. Además, pero sí, ya vos lo ves, quizá no tanto, por ejemplo, en el niño se está produciendo todo esto, que es lo fantástico que vos decías de este ejemplo de la hamburguesa, pero en el adulto hay toda una retorsión donde hay que Claro. poder llegar por un discurso a todo esto, ¿no? Ujú. Y sobre todo en la histeria, que siempre es la que está, que no le dan, que no llega, que no puede, que qué quiere el otro, qué más quiere el otro, ¿no? Como queriendo cubrir esto que vos decías, esa falta que nunca se va a poder taponar Claro, con ninguna Claro. demanda y ninguna satisfacción de esa demanda, ¿no? Porque es el deseo. claro. Pero bueno, todo esto como lo estamos, como vos lo estás mostrando, ¿no?
Bueno, es una invención de Freud, bueno, Lacan también le da otra luz después a todo esto con los fantasmas, como vos estás diciendo. Pero es ese encastre, ¿no? Entre los fantasmas de la mujer y del varón, que se van a ir jugando para poder armar lo que podría ser, bueno, una pareja, este juego entre el partener de cada uno, ¿no? Así que Pensá bueno, que cada una vez que lo burla. tomamos a mí me maravilla que les diga. El tema de la reivindicación fálica es una cosa a veces feroz y que Sí, dura toda Sí, la vida, dura toda sí. la vida, es como imposible como de acotar, ¿no? Ese goce Ujú. ahí sostenido de manera férrea. Este es un punto importante, ¿no? A veces te Como hace que se pensar que no sostuviera, sos ¿no? En eso celoso. mismo. Una ¿cómo histeria Esther? grave te hace pensar que si no es una psicosis, porque hace cosas tan locas Sí, que te hacen pensar, o tiene esta posición férrea, ¿no? Pensemos también que es el primer objeto que al mismo tiempo le va a dar una marca a los objetos que contiene, que después pensemos que está el seno, toda la dimensión anal, que también se va a jugar en un juego de demandas, demanda de expulsar y la demanda de retener, Retener. y después la mirada y la voz, todo comandado por la dimensión de la falta. Ahora, Ujú. en esto, si queda todo esto, esta hostilidad, si queda toda esta dimensión de odio, si queda un predominio de la destrucción, los objetos o cómo se constituyen también van a recibir cada uno de estos las marcas de estas dimensiones. Entonces hace muy difícil después la vida o lo que los analistas tenemos que Claro. atravesar para poder que el sujeto sufra menos y que pueda lograr poder gozar más de la vida. Porque en última instancia esto es lo que hace que un sujeto sufra mucho. De claro. alguna Claro, Exacto. sí, sí. Claro. Y Esto, sí, una vida esto, sufrida. esto porque se trata de habla, pero cuando nosotros hablamos de mando algo para incorporar, demando algo para expulsar, demando o está y el deseo que se cuela ahí, o es la dimensión de contener, o es la dimensión de expulsar, o es lo que escucho y el fantasma que me atrapa, o es lo que me miran o miro el fantasma que me atrapa, y todo eso hace una vida. Y bueno, es Y la la voz, ¿no? relación esta que vemos mucho entre la histeria, la histérica y el neurótico obsesivo, ¿no? Claro. Esa relación de los partener, cómo se juegan los fantasmas, y Ujú. el neurótico obsesivo queriendo siempre cerrarle la boca a la histérica y nunca lo va a lograr. Y la histérica Claro. siempre sigue con la boca abierta, demandando y demandando aquello que el neurótico obsesivo le da pero que no quiere, como decía, Ujú. Claro, o como no Tampoco quiere. alcanza nunca, ¿no? No alcanza nunca. Ujú. Y no el varón alcanza. dice, qué más quiere? Pero si le di lo que pedía, ¿qué más? Era Bueno, eso, no justamente era es eso. esto. No, Claro, Había no una era eso. propaganda el otro día que también en Instagram, que ella baja, ¿no? Una mujer de 65 años más o menos. Entonces le dice, se ve que se van a alguna reunión, que tenían una cita o ahí a una reunión. Entonces está el marido ahí. Y ella baja y le dice, ¿estoy linda? Sí, estás muy linda, le dice él. Ah, pero no me lo dijiste vos. Te tuve que preguntar yo si estabas muy linda. Bueno, pero yo te vi linda. No Perdón, hacía falta que te diga que estabas linda porque ya te vi linda. No, no, no es igual. Te lo tuve que decir yo. Estoy linda, vos ni te fijás. Digo, perdón, la sí, Graciela. puta que te me parió. tengo Digo, qué No bárbaro. alcanza. pensaba en la Graciela,
para despedirme pensaba en esto, todo el camino que hay que andar cuando viene un problema de pareja por la insatisfacción en relación al otro, todo lo que hay que desandar, primero que haga transferencia con esta analista que haya cumplido con todas esas situaciones, ¿no es cierto?, de transferencia materna, con que la analista pueda trabajar con esa terapeuta y después de qué se trata la queja de la mujer. Bueno, entonces léanlo si quieren, esta pequeña introducción que está en el capítulo 4, los que tienen el libro, los que no tienen, traten de tenerlos, que está muy bueno. Y la próxima vez vamos a hablar entonces de Helen Deutsch, un poco también una vida apasionante, una vida muy apasionante en el sentido de, a mí me conmueve cómo encontró en los hombres la capacidad de poder elaborar esta hostilidad, ¿no? Así que bueno, no les cuento para para dejarlos con intriga de alguna manera, pero hizo un trabajo muy interesante con todo lo que es la sexualidad femenina y aportó mucho en relación a este fantasma del masoquismo, ¿sí? Ya vieron Sabina Spirre, ella también con el masoquismo. Bueno, después Freud le va a dar una vuelta teórica importante donde el masoquismo es para todo sujeto, el masoquismo primordial, pero el fantasma es masoquismo y la cancha después va a decir es un fantasma masculino que ella encarna, ¿no? Pero también dice que un hombre puede hacer estrago en una mujer, ojo, porque se vale de todo esto para que ella pueda entregar todos sus bienes, su cuerpo, Pero lo que decías antes, es ese fantasma masculino, pero que la mujer encarna. Y la mujer tiende también a ser de cualquiera, querer hacer de cualquiera un hombre. hacer de cualquier hombre, porque ella tiene tiene esta cosa de que hacer de cualquiera un hombre también, ¿no? No es que también esta dimensión de no aceptar la privación en última instancia, porque de lo que se trata de la feminidad es poder aceptar la privación, ¿no? De lo que no hay, de la falta, del deseo, de la causa. No, y hacer de cualquiera un hombre es no aceptar la privación en última instancia. Es que alguien se confunde que porque tiene un pene, ese es un hombre, cuando en verdad no hace a la virilidad que tenga un pene un hombre, muy No, y lejos. esperar que le dé, creo que volvemos al punto del inicio, quiere que le dé lo que no le puede dar. Entonces está bien lo de la privación, volvemos a la identificación materna, queriendo encontrar ahí lo que no va a encontrar, y es la decepción. Entonces lo quiere reformar todo el tiempo. Yo siempre les digo a las pacientes, ¿no? A las analizantes, les digo, pero si hay hombres hechos, ¿por qué esta insistencia en buscar en ese lo que no tiene y querer colocárselo? Y es el goce, ¿no? El goce que hablamos, de ese goce que queda ahí de sufrimiento, de sentirse destruida, ¿no? Porque el otro las cosas que hace cuando ella le da todo. Y bueno, Pero es algo Adriana, ahí estaría suponiendo que él podría y no se lo da, ¿no? claro, Está suponiendo No que acepta la obliga. privación, Claro, instancia claro, de no acepta la castración. Sí, sí. no acepta, bueno, la privación es no acepta la Claro. castración. Sí, Y sí, la claro. Supone pasó que él podría y no se lo da. con los fantasmas, ella cree que
podría, pero no se lo da. ¿Cuál en ese caso Ujú. puede ser el de sufrimiento? Exactamente. Claro, Claro, y ahí está lo que decía Estela, la ferocidad de la mujer, tremenda. queriendo conseguir eso y reventándolo a su vez. Ella Ujú. Y entregándose, pero y también reventando reventándose al a otro. ella, y reventándose a ella A ella también, y al otro. y al Es un otro, doble ¿no? juego, Ambos. ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Me Y daba todo gracia el el capítulo, hombre, me daba gracia el hombre hecho, ¿no? Que vos decías, que el hombre ya está hecho, ¿qué qué Sí, la tiene que hacer reforma. encima de él, ¿no? Que lo tiene que Claro. armar de nuevo, desarmar y armar, ¿cómo sería, no? yo tengo varias histerias, ¿no? Y presentan esto, ¿no? Que conocen a alguien, hermana, una familia, esto, el otro, pero empieza a sentirse mal y a angustiarse por cosas que cuando ella lo conoció el hombre hacía. Digo, pero si nadie Claro. dio revólver para elegir a este que sabía que hacía eso, ¿por qué ahora querés que no lo haga? ¿No? Y Pero bueno, pero nuevamente porque ahí volvemos está. a la reivindicación, ¿no? Pero Ujú. insiste, ¿viste? Bueno, ahí la paro un poco. Digo, ¿a vos te metieron el revólver para que eligieras a este hombre? No, no, Nancy, vos sabés que no. ¿Qué me estás diciendo? Digo, bueno, entonces, ¿por qué ahora querés que no? Si es así. Pero ¿cómo va a abandonar ese goce Ah, sadomasoquista? Porque estamos con las pulsiones que decíamos, ¿no? sí, Sadomasoquista, donde la posición cambia para un lado y para el otro, ¿no? exactamente. Bueno, ¿cómo lo va a abandonar? Lo que proponemos es esto, que es en la repetición de esto que se pone en juego en las pulsiones de demanda, porque también en el análisis va a estar el juego de demanda, pueda ir captando algo de ir drenando ese goce, en tanto el analista libre de goce le permite jugar ese juego y va también haciendo el buen corte, como dice Lacan. Claro. También el analista necesita hacer un buen corte, porque no la podés dejar en esa locura tampoco, ¿no? No, para eso viene, porque quiere saber algo de todo esto que le está pasando, pero no es tan fácil dejarlo, ¿no? Claro, pero Es el como- buen corte no le gusta mucho, ¿viste? Y no, y no. Bueno, entonces quedamos para la Bueno, próxima con Kellen Deutsch. Lo que tienen pueden leerlo, lo que no tienen no se preocupen, lo leemos acá. Y bueno, seguimos con este espacio con el viernes que viene. Hay que Bueno, y tener quería agregar todo que antes julio y agosto. de agosto, y quería claro. agregar que me olvidé al comienzo en la presentación para los que se suman hoy, que todas estas reuniones desde abril hasta lo que terminemos en agosto en la Facultad Internacional de Psicología y Psicoanálisis, la LANGE, van a estar subidos en el campus, ¿no, Esther? ¿Es así? Sí, todavía no están, pero van a estar en el campus. Van a estar subidas todos allí para que los que Sí, no en todo el tuvieron ciclo. todo el Ujú. ciclo en las reuniones anteriores lo puedan tener. Bueno, Así que yo bueno, Bueno, Un agrego saludo. muchas otra gracias, cosa. chicas. bueno, Muchas gracias, me gracias. pareció muy Gracias. interesante y la coordinación que tienen, excelente. Así que bueno, las Sí. escucharé el próximo viernes. Bueno, Bueno, gracias. muchas Gracias gracias. a todos por Hasta el próximo compartir. viernes. ¿Y les Chao, puedo Chao. agregar gracias. algo, lo que Chao. quedan? Que estamos Sí. preparando la jornada del 22 de Ah, me agosto. olvidé. Vamos Eso. a tomar las mujeres que acompañaron a Lacan. Estamos súper entusiasmadas, así que resérvense en ese día porque va a ser en la Biblioteca Nacional. Los que están en Buenos Aires, los que están por virtual veremos, pero vayan reservándose el 22 de agosto. Que También también es una actividad gratuita, ¿no? Es una Sí. actividad no actividad arancelada. Exactamente, sí. En la biblioteca, nada más ni nada menos que en la Biblioteca Nacional. Bueno, hasta luego, hasta el viernes que viene. Hasta el viernes. Chao, muchas Hasta la gracias. próxima.